Hola, con el siguiente vídeo tutorial vamos a estudiar qué es un circuito eléctrico. Además veremos los componentes básicos de un circuito eléctrico y su simbología normalizada. Así que vamos allá. Bien, pues lo primero que vamos a ver es qué es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos destinados a transportar la corriente eléctrica y transformar su energía en otra que no sea útil. Como veis en la imagen, este es un ejemplo de un circuito eléctrico. Vamos a estudiar este ejemplo para ver los componentes básicos que tiene dicho circuito eléctrico. Todo circuito eléctrico estará compuesto por un generador. En este caso, en el caso de la imagen, el circuito que tenemos en la imagen se trata de una pila. Tendrá también un receptor, que en el caso de nuestro circuito eléctrico ejemplo es una bombilla. Un elemento de control, que en el caso de nuestro circuito ejemplo se trata de un interruptor. Y por último, todo circuito eléctrico tendrá un conductor, que en este caso es un cable. Vamos a estudiar ahora con detalle cada uno de estos elementos. En primer lugar, vamos a hablar de los generadores. Los generadores son aquellos elementos que generan la corriente eléctrica y la impulsan por el circuito. Tenemos diferentes tipos de generadores, como son la pila, que es la que tenemos en el circuito, ejemplo, la batería o un generador eléctrico. Todos ellos los representaremos siempre utilizando una simbología normalizada. Es decir, no se representan como son en la realidad. La pila, su símbolo normalizado será este que aparece en la imagen, el de la batería será este que aparece en la imagen y el de generador este que aparece en la imagen. Vamos a explicar ahora el siguiente elemento de un circuito eléctrico, que es el receptor. Vale, ¿qué hace un receptor? Un receptor transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía. Tenemos diferentes tipos, como podéis ver en la imagen. Por ejemplo, la lámpara o bombilla transforma la energía eléctrica en luz. Zumbador transforma la energía eléctrica en sonido. Motor la transformará en movimiento. Resistencia la transformará en calor. Y por último, el altavoz en sonido. Y como veis, cada uno de ellos tendrá su simbología normalizada. Este es el símbolo de la lámpara, simbología del LED, simbología del zumbador, del motor, de la resistencia y del altavoz, porque recordamos que los elementos no se representan como son en la realidad, sino que tienen sus símbolos normalizados. Siguiente componente de un circuito eléctrico son los elementos de control. ¿Qué hacen? Se encargan de controlar la corriente eléctrica. Tenemos también diferentes tipos y todos con su simbología normalizada. Interruptor, pulsadores normalmente abiertos y normalmente cerrados, finales de carrera, conmutador unipolar, bipolar o relés. Todo esto serán elementos de control que, como siempre, tendrán su símbolo normalizado. Y por último, los conductores. ¿Qué hacen? Unen todos los elementos del circuito y permiten que por su interior circule la corriente eléctrica. Tenemos diferentes tipos también: los cables, los circuitos integrados o las placas protoboard. Bien, y vamos ahora a explicar el circuito eléctrico o a representar el circuito eléctrico anterior con símbolos normalizados, porque como hemos dicho, no se puede representar como es en la realidad. Bien, pues nuestro circuito eléctrico, como veis, tendrá el símbolo de la pila, que es nuestro generador, el símbolo de la bombilla, que es nuestro receptor, el símbolo del interruptor, que es nuestro elemento de control, y todo unido por cables, como veis. Los circuitos eléctricos, muy importante, se representan siempre formando cuadrados o rectángulos, es decir, con ángulos rectos.
Y bien, pues esto es todo. Aquí hemos explicado lo que es un circuito eléctrico, sus componentes y su simbología normalizada. Así que espero que os haya servido para entenderlo mejor. Bye.